¿Y ahora qué? ¿Qué pasó con el cine argentino? ¿Qué pasó con el cine argentino? Sabés que había un programa que se llamaba Cine en Cárceles, y era un programa que estaba, en su momento, yo tengo el registro de distintos directores y actores yendo a presentar sus películas y haciendo un conversatorio con las personas que estaban privadas de su libertad. Recuerdo a Nati Oreiro presentando Gilda en una cárcel de mujeres. Bueno, era un programa que se llamaba Cine en Cárceles, y esta semana, desde el Instagram oficial del Inca Argentina, lo sacaron, han puesto un cartel que dice fin de cine en cárceles, y hay todo un detalle de una explicación de los motivos, que realmente era un agujero negro, que van a ahorrar la plata a los contribuyentes. ¿Qué contribuyentes hablan cuando dicen que van a ahorrar la plata a los contribuyentes? Por favor, no se entiende. Hay casi 650 mensajes de personas diciendo que detallen, que expliquen los motivos, que cuenten. Que digan la verdad. Efectivamente, y como la Varieté obviamente siempre busca la verdad, nos comunicamos con Camilo Moreira. Camilo es el responsable de ese programa, él trabajó mucho con el programa Cine en Cárceles, y quise traer los audios para que toda la audiencia conozca, porque si no queda todo muy en el aire, como es muy común para generar ese caos mental y de depresión, porque obviamente de una vuelta vos me decías... Crueldad en cuotas. Crueldad en cuotas. Y si querés, ya vamos a escuchar el primer audio de Camilo Moreira, como te decía, que es el responsable de Cine en Cárceles, porque más que nada para que nos cuente él cuándo se creó, de qué trata Cine en Cárceles, y en el primer audio Camilo nos lo cuenta. A ver. El programa Cine en Cárceles empieza a tomar forma en 2017, de la mano de la Procuración Penitenciaria Nacional y de la Academia del Cine, con quienes empezamos a articular en ese primer momento. Después, a partir de demandas de distintos organismos e instituciones, el programa fue tomando una dinámica propia, creciendo y abarcando casi toda la geografía del país. El objetivo del programa fue el de trabajar sobre el acceso al derecho a la cultura de las personas que se encuentran transitoriamente privadas de la libertad. Yo remarco este concepto de transitoriedad porque ni en nuestra Constitución ni en el Código Penal existe la idea de que se pudran en la cárcel, como suele surgir muchas veces, ¿no?, en los medios. Y creo que la pena máxima son 25 años, por lo que las personas que están detenidas van a salir en algún momento. La cárcel tiene la función de realizar un trato y tratamiento para una posterior reinserción en la sociedad de esas personas que cumplen condena. Y el único derecho que tienen restringido es el de circular libremente, el de la libertad. Y el resto de los derechos deberían gozarlos en plenitud, y es el Estado quien debe garantizar el acceso a esos derechos. En ese sentido empezamos a trabajar con el cine como herramienta en pos del acceso a la cultura. Bien. 2017, se creó en el 2017, es decir, la gestión de la presidencia del gobierno de Mauricio Macri. De Macri, ¿no? Sí. Efectivamente, para que quede claro que no fue la gestión anterior. No eran los Cucas. No eran los Cucas, no era Alberto, sino fue en la gestión de el gobierno de Juntos por el Cambio, el PRO, Mauricio Macri. Así que ya hay, digamos, una falacia ahí. Y en el segundo audio ya desgranando las mentiras de este agujero negro. A ver. El cine nos abre una ventana a conocer otros lugares, otras geografías, otras personas, personajes, nos invita a emprender un viaje, ¿no? Y eso, para una población que está privada de su libertad, es algo muy fuerte, ¿no? Nosotros llevamos una pantalla y les proyectamos ahí una película y le estamos abriendo una ventana en un lugar de encierro, para que puedan asomarse y conocer otras cosas. Y los viajes suelen ser transformadores, ¿no? Cuando viajamos, siempre a nuestro regreso volvemos modificados de alguna manera. Y con las películas pasa lo mismo. Y eso se nota mucho cuando proyectamos dentro de estos espacios de encierro. Y eso también es parte de la devolución que nos hacen los detenidos y detenidas
el agradecimiento es permanente, suele salir en estas actividades es que ellos lo vivan como un momento de libertad. Esas 3 horas que duró la actividad, 1 hora y media de película y 1 hora y media de debate, por poner un tiempo, lo viven como si fuese un momento de libertad, en el que salen del encierro por un momento, en el que salen de la rutina represiva que tienen ahí adentro, pueden viajar de alguna manera y también son escuchados. Al principio, cuando empezamos a generar el debate, no tienen mucha participación, se nota que tienen también como muchos recelos o miedos o cuidados al momento de poder expresarse e intervenir con un pensamiento, una idea o una reflexión. Y cuando se empiezan a animar, salen reflexiones súper profundas. Muchas veces nos han dicho los directores de cine que llevamos de invitados a estas actividades para que puedan exponer su película con los detenidos y detenidas, nos han dicho que el debate que se dio en esos lugares no lo habían vivido en ningún otro lugar. No lo habían vivido en los festivales de cine, ni en la Savant Premier, ni en los estrenos, y que lo habían tenido ahí, con esta población con la que posiblemente hayan ido con algún tipo de prejuicio a presentar la película y se fueron también transformados, ellos también. Claro. En ese audio él me respondía acerca de cómo era la devolución después de ver una película, una proyección. Pero claro, sí, es como que los presos no pueden soñar. Y esto sí es un motivo de, obviamente, si habían dado de baja un montón de programas de estudios y acerca de la universidad yendo a las cárceles, ¿por qué no iban a dar también de baja cine en cárceles? Por supuesto. Y en el próximo audio, ahí sí, Camilo empieza a hacer un detalle acerca de cómo fue de a poquito, cómo fueron cerrando programas, incluso este programa en cárceles, y ahí lo escuchamos. Me gustaría señalar un par de cosas, porque está plagado de mentiras ese texto. Por un lado, es sorprendente que lo anuncien ahora cuando el programa dejó de funcionar hace más de 14 meses. Cuando asume la nueva gestión, una de las primeras cosas que hacen es desfinanciar los programas, paralizan el Inca prácticamente en su totalidad, despiden a los trabajadores y trabajadoras que estaban en una relación laboral frágil, a los que éramos de planta permanente nos pasan a disponibilidad, a muchos nos forzaron a tomar el retiro voluntario luego de dejarnos sin funciones y sin tareas, y cumplido el plazo de disponibilidad quedas virtualmente despedido, y que afectó de manera directa al programa. Por eso el programa dejó de funcionar. Eso es lo que pasó con Cine en Cárceles. En el mismo texto lo que dicen es que el programa era de la administración anterior. Eso también es falso. El programa se creó bajo el gobierno de Macri. Otra de las cosas que señala el mismo texto dice que el programa drenaba millones de pesos del Tesoro Nacional. En esa frase hay 2 mentiras. Una, que drenaba millones de pesos. Eso es totalmente falaz. Era uno de los programas que menos erogación presupuestaria generaban. Por ejemplo, con las actividades que realizábamos, los derechos de exhibición de las películas los cedían gratuitamente los productores o tenedores de derechos. El equipamiento técnico era el existente en el Inca o en los organismos con los cuales articulábamos. El personal que operaba ese equipamiento era también personal del Inca. El transporte que se usaba para los equipos también era la camioneta del Inca. La copia de exhibición no generaba gasto. El único gasto que ocasionalmente se generaba era el del traslado para los invitados o invitadas que participaban de la actividad, que podríamos hablar de los directores, directoras, actores o actrices que invitábamos a sumarse a las instancias de debate, o muy rara vez cuando viajábamos a otra provincia a proyectar. Generalmente las actividades con otras provincias las hacíamos de manera virtual, cosa que no generaba ningún tipo de gasto. Esto para desmentir un poco lo que dijo el Inca en ese comunicado.
Y otra de las cosas que señalaba en la misma frase, que dice que la plata era del Tesoro Nacional, eso también es falso. Estos programas se sostenían con dinero del presupuesto del Inca, del Fondo de Fomento Cinematográfico. Que el Fondo de Fomento Cinematográfico es algo que por ahí lo venimos aclarando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Frente a las campañas de desprestigio que ha tenido el Inca. Es un sistema de autofinanciamiento que ha sido ejemplar en el mundo, porque se nutre de impuestos específicos a la actividad audiovisual, o sea, es plata del audiovisual que vuelve al audiovisual. En el caso de nuestra ley de cine, lo que establece es que el 10% de las entradas de cine va a enriquecer este fondo de fomento, o sea, tienen grabado un impuesto de un 10%, cualquier entrada de cine de cualquier película, de cualquier sala del país, ¿no? Películas tanque de Hollywood, está pagando un 10% de impuesto que va al Fondo de Fomento Cinematográfico. El 30% del ENACOM, de lo que recauda el ENACOM, también va al Fondo de Fomento Cinematográfico. Y del Fondo de Fomento Cinematográfico, el 50% debería destinarse para fomentar el cine, concretamente con créditos y subsidios. Esto lo señalo también porque en otra parte de ese texto lo que dice es que el cierre del programa genera un ahorro y cuidado del contribuyente, como si estuviésemos hablando de impuestos comunes, ¿no? En algún momento algún pseudo periodista planteaba que se hacían películas que nadie veía con el hambre de los chicos del Chaco. Y después lo que dicen, como para cerrar el comunicado, dicen que el Inca alienta la promoción del talento y la producción argentina o algo por el estilo. Es totalmente falso, porque el Inca venía financiando cerca de entre 180 200 películas todos los años. Y hoy tenemos la triste realidad de que desde que asumió la nueva gestión del gobierno de Milei, el Inca no ha producido ninguna película. Las películas que se han estrenado han sido de proyectos presentados y aprobados en la gestión anterior, cuando además el cine argentino se exporta, genera divisas, además de lo que implica como bien cultural y que es representativo de nuestra diversidad cultural, etcétera, ¿no? Que el cine argentino tiene esa riqueza, no es un cine que es federal, que es muy rico culturalmente, y generaba más de 200.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Algo muy tragicómico, por ponerle algún título, es otra de las comunicaciones que sacó el Inca a continuación del anuncio del cierre del programa Cine en Cárceles, es que anunciaban un plan para documentales digitales, y lo anuncian con una imagen de un león y cebras, una imagen de la sabana, hablando de un concurso para documentales argentinos. Habla del grado de ignorancia que tiene esta gente que está administrando el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y no conoce nada de cine, nunca vio cine argentino, no sabe lo que es un documental hecho en nuestro país. Bueno, esa es la realidad que tenemos hoy en nuestro Instituto de Cine. Es increíble, es increíble, realmente la ignorancia que tienen, pero a todo nivel, y que la intentan bajar hacia el llano, que la gente siga nadando en la ignorancia que ellos proponen, ¿no? Sí. Porque sí. Te cuentan mentiras, entonces la gente repite mentiras, porque lamentablemente Totalmente. No hay demasiados medios que digan la verdad. Yo quisiera saber cuántos medios, de los medios grandes, ¿no? Estoy hablando, salieron a explicar que lo que estaban diciendo desde el Inca no era cierto. Me da la sensación, yo no leí en ningún lado, no me da la sensación de que nadie lo hace eso. Todo lo contrario. Claro, entonces la gente lee eso y sigue siendo ignorante de la realidad. Hay que repetir una y mil veces que el Inca era autárquico, y tenemos que seguir recordando que no se hicieron ni una sola película desde que llegó esta gente,
Y con respecto a este programa, que la verdad estoy azorada, por la crueldad que implica, que la gente que está que sí se mandó una cagada, si querés, bien grande, pero está cumpliendo condena. Eso no significa que los tengan que tener como en El Salvador, comiendo arroz y desnudos en las celdas, ¿no? Crueles y mentirosos, por así decirlo, porque acá hace un instante Camilo detalló cada uno de los renglones de la mentira, fue desglosando la mentira. Y si vos entras al Instagram del Inca, efectivamente uno puede ver la imagen de unas cebras y un león para hacer un documental. O sea, todos los días tenemos leones y cebras. Como dice Dolina, si no están acostumbrados a pensar, no se metan en eso, ¿no? Claro, claro, tal cual. Creo que el mes pasado habíamos hablado con Clarisa Navas, que había sido una de las ganadoras de un concurso del Inca, que recién este año se aprobaron, digamos, hay 10 futuras películas que van a filmarse y 5 documentales. Y vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver si se hacen. Veníamos de un promedio de 180 películas a recién este año 10 películas han ganado para comenzar. Pero que no se hicieron todavía, Graciela, o sea que este año no tenemos nada. No, este año no hay nada. No, claro, la verdad es que pasamos de 180 a 0 y con suerte el año que viene tendremos 10. A 0, sí, efectivamente. La verdad es que por ese motivo queríamos hablar con Camilo, acerca de Camilo Moreira, responsable de este programa, para que cuente cuánto era el dinero que nos ahorrábamos. Y la verdad es que esto ya ni bien asume la gestión. 14 meses hace que lo pararon. Lo paralizan y recién ahora se manifiesta, recién ahora lo postean como un gran logro. ¿Por qué? No vamos a dar todas las malas noticias juntas. Claro, es como a propósito, como dosificando, todo el tiempo una. Así que, y ya para ir cerrando, bueno, Camilo Moreira ya en el último audio ahí nos sigue detallando un poco más de la situación. Yo comparto algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en 2019, cerca de 1.600 detenidos y detenidas participaron como espectadores activos de las actividades que realizamos, que fueron más de 30. Trabajamos con más de 20 películas en 20 unidades penitenciarias. De hecho, ese mismo año también inauguramos una videoteca en la unidad 8 de Los Hornos, del Servicio Penitenciario Provincial. Después, durante la pandemia, realizamos 36 actividades virtuales, trabajando con alcaldías departamentales, unidades penitenciarias bonaerenses, federales, de otras provincias como de Jujuy, también con cooperativas de liberados y liberadas. Eso es algo que por ahí no se sabe comúnmente, pero el índice de reincidencia que hay en las personas que son externadas, que cumplen condena y salen, es altísimo. No sé el actual, pero hace un par de años, entre el 60 y el 70% volvían a delinquir, y sin embargo, aquellas personas que pasaban por cooperativas de liberados y liberadas, solamente el 10% reincidía. O sea que estos espacios de contención y trabajo son fundamentales para la reinserción social. Durante ese mismo periodo de pandemia participaron cerca de 1.800 detenidos y detenidas de las actividades y participaron más de 40 invitados e invitadas. Estamos hablando de directores, directoras, actores o actrices. Después, en 2023, por ejemplo, que el último año en el que pudimos trabajar, realizamos más de 40 actividades, cerca de 2.700 personas detenidas participaron de las mismas y trabajamos con 39 instituciones del ámbito penitenciario. Eso durante el último año. Llevamos el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que proyectamos varias películas que estaban en programación, fueron a presentarla a los directores, se les entregó un premio dentro del penal, eso lo hicimos en la unidad 15, y fueron hechos históricos, porque era la primera vez que un festival clase A iba a un penal, me atrevo a decir que la primera vez en el mundo, y son actividades en las que ganamos todos, porque el Estado cumple su función, los detenidos se enriquecen, los invitados también se enriquecen y salen modificados de esas actividades, y bueno, eso es lo que vino a cortar este gobierno y que lo está haciendo. Bien.
La verdad, muy, pero muy triste. Muy triste, Graciela, pero te agradezco esta nota porque tiene una claridad este muchacho para explicar la situación que yo no me quería perder ni una coma de lo que estaba diciendo. Muy completo y detalló todo, y él tiene, o sea, de hecho en el posteo él dice que él tiene toda la información para brindar para que no se siga reproduciendo esto de se basta del agujero negro, se cortó el chorro, todo ese tipo de cosas. Él tiene información para dar y bueno, por ese motivo acá en La Varieté queríamos compartirla. Sé que son bajoneantes porque la destrucción avanza a pasos agigantados. La verdad, lo que no tiene remedio, ¿no? Mientras esté este gobierno no va a tener remedio. Sí. La vamos a colgar, por supuesto, esta nota para que toda la gente que nos sigue pueda escucharla si nos estuvo escuchando en este momento. Me parece bien, sí. Camilo Moreira fue el responsable durante todo este tiempo, desde que se inauguró, del programa Cine en Cárceles, y bueno, y pasó por Varieté. Gracias, Graciela, muy buen informe, te agradezco mucho.